Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angélica Ladino. Si es la primera vez que estás por acá, hoy les traigo un video súper especial. Vamos a ver cómo es el día en la vida de un estudiante universitario en Charles Darwin University. Vamos a conocer a Ana. Bueno, Angélica, bienvenida a mi casa, un placer tenerte aquí. Ay, gracias. ¿Te molestaría darme un tour como para mostrar? ¿No? Vamos. Entonces, esto es una super cocina. Sí, es bastante grande, que es un poco diferente. Yo considero que es grande pues porque aquí en Darwin los espacios, hay menos gente, entonces los espacios son mayores. Eso me he dado cuenta, las casas son muy grandes, tienen usualmente jardines y todo, y eso Sí, no sí, es sí. común de No Vancouver. es tan común. O sea, esta cocina está grande, tenemos 2 neveras. ¿Y con cuántas personas compartes la casa? Normalmente con 2, porque te muestro, es un apartamento de 3 cuartos. Entonces una persona vive acá, pero en este momento está desocupado porque mi compañera va a vivir con su novio, entonces decidió dejarme por él. Okay. Pero normalmente vive una persona acá. O sea, este es el tipo de modelo de habitación de un estudiante. Exactamente. Y este es mi cuarto, bienvenida. Este es mi cuarto, es pues muy similar al otro. Es Un poquito más grande. grande. Y los baños es compartido. Sí, el baño es compartido. Aquí está dividido el baño. No es así en todo caso, pero... Es muy común en Australia que es los muy baños común, sí. está el inodoro, la Ajá. casa en un lado y en el otro lado está la ducha. Exactamente, así es. Yo no entiendo que el baño grande. Sí, es grande, tiene su tina, bueno, en fin, aunque nunca usamos la tina, la verdad. Pues yo creo que es porque tenemos la piscina, ¿no? Ay, sí. Sí. Y ya, aquí hay otro cuarto, pero en este momento está viviendo alguien ahí, no podemos entrar. ¿Es colombiana? No, ella es de India, pero es muy querida, muy querida. ¿Cómo ha sido convivir con otras culturas? Es muy enriquecedor, aprendes mucho sin necesidad de sentarte a leer un libro, sin necesidad de sentarte a, no sé, a ver un video. Aprendes mucho porque obviamente en la interacción de las personas te das cuenta de, oh, tú haces esto de esta manera, yo lo hago de esta manera, oh, wow, Qué es una percepción diferente. Eso es muy cierto. Tienes un choque tan cercano con diferentes culturas. Otra opción de vivienda siendo estudiante internacional es utilizar las facilidades que ofrecen las universidades, que generalmente son muy completas. Bueno, Ana, gracias por mostrarme tu casa, darme la posibilidad de mostrarla a todos un poquito como la situación de vivienda cuando uno llega a Australia. Ahora hablemos de eso, ¿cómo llegaste a Australia? De ti, tu historia, ¿cuánto llevas acá? Claro que todo sí. eso. Sí, bueno, yo vine hace 7 años a Australia, vine directamente después del colegio, ya hablaba inglés, entonces entré directamente a la universidad a hacer una carrera en negocios con énfasis en mercadeo. Trabajé un tiempo en esa área y luego decidí hacer un cambio y vine para acá, para Darwin, a estudiar una maestría en educación con énfasis en bachillerato, para volverme ahora profesora de bachillerato. Cuéntame un poquito de tu día, ¿cómo empieza la mañana y qué haces todo el día, así brevemente? Bueno, normalmente me gusta levantarme temprano, voy a la piscina, hago un poquito de ejercicio en la piscina, me gusta nadar. Y luego ya vengo, me organizo, desayuno, normalmente huevos, como buena colombiana, no pueden faltar, huevos muy importante, y alguna otra cosa, pero principalmente casi siempre huevos, y después, bueno, ya me alisto y a la universidad. Y ahí desde la universidad trabajas, según me estás contando. Sí, trabajo en la universidad, porque pues no para la universidad, pero trabajo desde allá. Mejor dicho, todo eso vamos a hacerlo hoy en el día con Ana, entonces arranquemos. ¿Te vas en moto? Sí, yo tengo esta moto y pues la amo. Me encanta manejar moto, pero también puedes coger el bus, está muy cerca. O sea, si no tienes un transporte, inicialmente también puedes. ¿Y cómo es el transporte en Darwin, transporte público? Es muy barato.
$1 solamente vale Es muy barato comparado con Perth y con Brisbane, creo yo. Brisbane, sí, o sea, con cualquier ciudad de Australia es muy barato el transporte. ¿Y las distancias son largas o cortas? Muy cortas, realmente. No hay tráfico, eso. Amo eso, que no hay tráfico de nada, llegas a todo lado. A pesar de que puede ser lejos, de aquí a la ciudad hay más o menos 20 kilómetros, pero en 10 minutos estás allá. Ya. Buenísimo. Bueno, y aquí estamos. Este es el campus de Casuarina, pero realmente la universidad tiene más campus. Realmente es una universidad grande. Hay otro campus en la ciudad, hay otro en Palmerston, que son otro pueblo. Otros pueblos. Sí, y hay otro en Alice Springs también. Ok. Pero este es el de Casuarina, y lo primero que te voy a mostrar es el Student Center, que es como donde venimos los estudiantes que necesitamos cualquier tipo de información. Todo lo relacionado con los estudiantes aquí. Sí, o sea, es como tu punto, como estudiante, es tu punto de información acerca de la universidad. Tu carnet de estudiante, todo es acá. Ahí. Y también veo la estación del bus allá. Sí, por supuesto, muy conveniente porque es muy, o Enfrente. sea, literalmente llegas, no tienes que caminar nada para Y ahí está. llegar a la universidad. Y ahora te voy a mostrar un nuevo salón de clases el que es para los estudiantes de Ciencias de la Salud, y el encargado de esta área habla español. ¿Ah, ¿Te lo sí? presento? ¿Cómo se llama? Se llama Gustavo y es de Cuba. ¡Wow! ¡Qué chévere! Hola. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. Bienvenidos, chicas, a nuestro salón de clase nuevo que tenemos aquí, donde puede practicar y estudiar usando equipo de realidad virtual, como se ve aquí en la pantalla en este momento. Aquí adentro hay una de las cafeterías de la universidad. ¿Quieres tomar un café? Sí, algo frío, pero sí. Claro que sí. Bueno, Ana, ya que estamos aquí sentadas con un café, quiero que me cuentes más sobre por qué escogiste esta universidad y en general tu experiencia. Entonces, ¿por qué Charles Darwin University? Bueno, personalmente yo escogí esta universidad porque, como yo estoy estudiando educación, es una de las pocas universidades en Australia que me da la posibilidad de hacer prácticas en una comunidad remota con estudiantes indígenas, con niños indígenas. Interesante. Realmente me llama mucho la atención, me parece que va a ser una experiencia completamente diferente. Claro, buenísimo. Algo muy retante. Me llama la atención el reto que puede tener. Sí. Y bueno, además cuando estuve investigando me di cuenta que los egresados de esta universidad tienen salarios altos, y pues Bueno, ¿a quién por le llama la plata- atención eso? Por plata uno se emociona. Sí, exactamente. Y bueno, ya estando acá me he dado cuenta, otra cosa que me ha gustado es que las clases son pequeñas. Entonces, pues eso personalmente a mí que me gusta, yo soy como bien nerda, entonces a mí me gusta. Exacto, literal, esa soy yo. Entonces, eso me da la posibilidad, no, pues más que eso, hacer preguntas si necesito, los profesores, pues tener mayor contacto con los profesores. Bueno, y ya hablando de los profesores, ¿cómo es la clase? O sea, ¿es presencial o tú tienes que hacerla online o cómo funciona el cuento? Ok, tienes realmente prácticamente 3 opciones para tu clase, o sea, puedes ir a la clase del salón, verla en vivo, o sea, con el profesor enfrente, o la clase la graban en vivo, entonces puedes desde tu casa verla a medida que está pasando. Como en un en vivo en el celular. Literalmente, y puedes hacer como harías en un Instagram, que haces preguntas como comentarios, y el profesor responde tanto a los que están en línea como a los que están presenciales. Buenísimo. Exactamente, eso es muy bueno. Y si ninguna de las dos te funciona, también puedes verla después. Esa grabación queda guardada
como en el sistema online, en línea de la universidad. Wow. Y puedes verlo después. Y con todas las clases es así. Con todas las clases. Pero sí. eso es buenísimo, porque uno está en la clase y uno se le olvida algo y después uno puede ir y uno como Exactamente. que, ay, ¿qué fue lo que el profesor Ajá. ahí? No, mira. Y repasas y simplemente lo tienes siempre ahí. Bueno, y ahora, ¿por qué Darwin? ¿Cómo te ha parecido Darwin? O sea, de lo que llevas acá y estudiando acá, en general, la ciudad, ¿qué opinas? Bueno, personalmente yo amo el clima, o sea, eso fue lo que hizo a mí, o sea, la gente siempre, sí es muy caliente, es verdad, pero a mí personalmente eso es lo que me gusta el calor, me gusta también que pues hay mucha gente de muchos diferentes países, como te decía esta mañana, la posibilidad de conocer gente de otro país te da la posibilidad de abrir tu mente, conocer otras culturas, aprender de otras culturas sin necesidad de sentarte frente a una computadora, un libro, nada, o sea, es Empatizar mucho más. Ajá, y rompes estereotipos acerca de otras culturas que me encanta personalmente, me encanta mucho conocer acerca de otras culturas. Además, aquí en Darwin específicamente se siente como muy, la gente es como, hay un sentido de comunidad muy chévere. Okay. Y pues como latina, tú entenderás que eso para los latinos es importante, el sentido de comunidad. Y la gente aquí es muy amigable en general. Pienso que pues como hay mucha gente de otros países, Todos se entienden. Ajá, sí, entendemos que somos diferentes, pero al mismo tiempo esas diferencias nos vuelven más fuertes como yo sí me he dado como cuenta. nos complementan, ¿verdad? Sí, no, y eso es muy cierto de lo poco que llevamos acá en Darwin o que yo he venido. Yo me he dado cuenta que el sentido de comunidad es muy grande, que la gente le ayuda a uno se equivoca hablando en inglés. Total. ¿Cómo? Repite Sí, y uno no sí, siente sí, como sí. que, ¿ah? Sino en verdad es como tranquilo, está bien, repite de nuevo, es muy bonito. Y hablando de comunidad, ¿cómo es la comunidad latina? Porque uno de latino uno quiere saber y la fiesta, la rumba, Claro, y sí, puedo sí. hacer amigos y el asado, Claro, el fin de claro, semana. claro, sí, porque así como, sí, yo entiendo, porque así como es bueno conocer otras culturas, también quieres tu cultura, de todas Es maneras, cierto. es difícil desaprenderse. Realmente sí existe una comunidad latina y bueno, hay muchos eventos latinos. Hace poco estuvo el Día de Independencia de Colombia, hicieron un festival donde hubo comida colombiana y bueno, otras cosas. Personalmente no he tenido la oportunidad de ir, pues porque es como, tú sabes, todo el cambio de... Apenas moviéndote de ciudad. moviéndome, no he ido, no he participado, pero yo sé que hay y bueno. Y son muy unidos, o sea, Ajá, eso hay, sí, sí, he sí. oído que hay fútbol, que salen a jugar Salsa, fútbol, salsa, de todo. rumba Ajá. a veces. Hay rumba todos los jueves, todos los sábados. Latino es latino, en donde tú lo pongas. Eso es cierto. Bueno, Ana, te voy a preguntar algo que a mí personalmente me causa mucha curiosidad. Yo creo que si alguien está viendo este video y pensando en venir, le podrá causar curiosidad. Tú me dices si te molesta la pregunta. Es sobre el precio. ¿Cuál es el costo de un semestre aquí o cuál Ok. ha sido tu costo? Realmente eso depende de tu carrera, o sea, de qué es lo que vas a estudiar. Para mí es aproximadamente un semestre, que son 4 materias por semestre, eso es estudiante de tiempo completo. Son $14,000, $15,000, australianos obviamente. ¿Y cuántos Eso semestres es tu como el carrera? promedio. La mía como es maestría son 4 semestres, o sea, 2 años. Pero depende de la carrera que vas a Depende estudiar. cómo lo lleves y todo. Exacto. Y principalmente el precio depende de qué vas a estudiar, qué carrera cierto. vas a estudiar. Unas son más costosas, otras, pero es más o menos por ahí el promedio. Bueno, y hablando de carreras, ya que lo mencionamos, ¿qué otras, tú estás estudiando como enseñanza, como para Para ser convertirte profesora, profesora? sí, sí. ¿Qué otras posibilidades, qué otras carreras se puede estudiar acá? Que tú sepas. Bueno, eso es realmente una gran ventaja de la universidad, porque bueno, tiene muchas carreras de ingenierías, contabilidad, Derecho, supongo. derecho, sí, exacto, derecho, pero además tienes la posibilidad de hacer o una carrera profesional, una maestría o incluso un doctorado si quieres hacerlo. Pero también puedes hacer como un técnico, es decir, como un curso técnico. como un curso técnico si solamente quieres llegar hasta ese nivel, o si quieres probar en el curso técnico y luego hacer la carrera profesional porque tal vez no estás seguro, entonces también tienes esa posibilidad. Y curso técnico sería como tipo culinaria, Exactamente, o hotelería y turismo, negocios, o sea, como marketing, manejo de proyectos. Hay muchos que puedes como, posibilidades. exacto, probar primero si no estás seguro que eso es lo que realmente te llama la apasiona, atención, sí. o si simplemente quieres
empezar por ahí. técnico, Sí. ajá, eso es lo que Y quiero. bueno, para finalizar el cuento y no hacer esto tan largo, ¿cuáles son tus planes a futuro, Ana? ¿Tú cómo te proyectas apenas termines el máster? Bueno, pues a mí personalmente me gustaría quedarme aquí en Australia, trabajar y muy probablemente trabajar con comunidades indígenas. Ahora, ¿cuál es tu lugar favorito en la universidad? Bueno, mi lugar favorito es la biblioteca. Si quieres, vamos. Sí, sí, vamos. Bueno, ahí dijiste que un poquito nerdita ahí. Sí, total. Por eso es que amo la biblioteca. A mí también, yo prefiero ahí en la biblioteca, vamos. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas? Bien. Por aquí que ando haciendo un video, un tour de la universidad con Oh, qué Angélica. rico. Te presento a Luis. Luis es el coordinador del área de ingeniería aquí en la universidad. Mucho gusto, Hola, ¿cómo Luis. estás? Luis ¿Cómo Herrera. estás? Pero yo escucho como un colombiano. Sí, yo soy de Colombia, soy bogotano. Uy, qué rico. ¿Y cuánto llevas por acá? Ya más de 7 años. Ay, qué berraquera. Sí. Felicitaciones. Da como orgullo cuando nos ve. Exactamente, sí, Ay, qué total, rico. de Ah, acuerdo. bueno, lo que se te ofrezca. Ay, gracias. Bueno, Bueno, Dale, hasta estamos luego. hablando. Chévere lo de Luis, tan Sí, bacán. Y ahora te voy a mostrar mi lugar favorito, que es la biblioteca. Toca hablar. Y como te puedes dar cuenta, hay computadores. Si necesitas de pronto, si tal vez no tienes un computador, lo puedes usar, o si simplemente quieres, te parece mejor este computador, puedes usarlos. Hay muchísimos. Ajá, todos los que necesites. Este es el primer piso. Aquí pues puedes hablar, pero no es tan No tan duro. No tan duro, exactamente. Aquí en este salón puedes venir si de pronto necesitas ayuda con citación, referencias, Bibliografía. exacto, que si estás haciendo tu trabajo y no sabes cómo, si no estás tan seguro de las referencias, puedes venir y aquí te ayudan. ¿Es te gratis? explican. Ah, sí, claro, o sea, solamente tienes que en líneas, es como te registras para decir que vas a venir y aquí vienes, también te ayudan si de pronto tienes como algún problema con tu Grammar. inglés escrito, entonces te ayudan si de pronto tienes problemas con entender qué es lo que te están pidiendo en el trabajo para hacer, Súper te interesante. ayudan a entender la parte de inglés. O si ya hiciste como un borrador, pero no estás muy seguro, te ayudan a corregir la parte de inglés. Así simplemente. Bueno, Angélica, y ahora aquí estamos en el lugar donde normalmente trabajo, que es el balcón de la biblioteca. Pero, ¿y cómo trabajas desde acá? O sea, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo dicto clases a niños, clases de español a niños australianos que están aprendiendo español en el colegio. Les doy como un refuerzo. Wow, ¿cómo empezó todo eso? ¿Siempre lo has hecho? No, realmente esto llegó de casualidad a mí hace algún tiempo. Alguien me pidió el favor que le ayudara a su hijo con español. Y bueno, al niño le gustó, me recomendó con su compañerito y bueno, así obtuve más y más estudiantes. Wow, felicitaciones, qué rico, es como un buen emprendimiento. Exactamente, sí, gracias a Dios, sí. Pero bueno, ¿en Australia has trabajado en otras cosas? Estudiando antes, trabajaba como mesera principalmente. Por aquí, hasta aquí, Ana nos va a acompañar en este video porque yo creo que media hora tiene su primera Sí, clase sí. de hoy. Entonces, Ana, muchísimas gracias por Gracias estar a con ti, nosotros, Angélica. por Gracias por mostrarnos un invitarme. poquito de ti. Con mucho gusto. Pero el video no se acaba acá. Ana, como les conté en todo el video, ya nos ha contado, Ana es estudiante. Pero ahora vamos a escuchar la versión de Diana, muy brevemente, claramente, sobre ser graduado de acá, pues de la universidad Charles Darwin University, aquí en Darwin. Entonces nos vamos a ir al otro campus que tiene esta universidad, que se llama Waterfront, en el centro de la ciudad, y a ver, ella qué nos cuenta. Bueno, aquí estamos con Diana, una egresada de Charles Darwin University. Y Diana, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia así brevemente? Escogí la universidad Charles Darwin University porque era la única universidad que ofrecía prácticas de las que yo investigué en el área regional. Entonces lo escogí, esa fue la principal razón y eso es lo que me abrió campo laboral aquí. Actualmente trabajo en una de las mejores firmas
de contabilidad del mundo. Buenísimo. Ah, Gracias a pues, eso. No, buenísimo. Toda la historia de Diana la vamos a ver en un video completo en que ella nos cuenta desde cero cómo llegó todo el cuento. Lo voy a dejar el video en la descripción. Y este video lo terminamos acá sobre un día en la vida de un estudiante universitario en Australia, especialmente en Darwin, Charles Darwin University. Y bueno, cualquier información sobre el tema, los links están en la descripción. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.